que estimulan la espermatogénesis. Así como los dedos de la mano, 5 factores importantes, ¿no? Tenemos los estrógenos, tenemos la testosterona, obviamente importante, la hormona luteinizante, la folículo estimulante y la hormona del crecimiento. Entonces, miren, la testosterona obviamente va a ser secretada aquí en el espacio intersticial por las células de Leydig. Y esta va a ayudar, obviamente, ¿a qué? Primero, para el crecimiento. Otra, para la división propia de las células germinales testiculares. Es la principal hormona para que, ¿se acuerdan cuando primero hay células germinativas, ¿cierto? Germinales. Si no hay testosterona, esas no se van a dividir para luego convertirse en espermatogones. Entonces es importante la testosterona, ¿ok? Y este es el primer paso, obviamente, para la formación de espermatozoides. ¿Cómo se produce la testosterona? Obviamente interviene aquí también la LH, que es la hormona luteinizante, que está aquí en la adenohipófisis, ¿no? Aquí en la adenohipófisis, esta hormona gonadotrópica va a estimular directamente a las células de Leydig y estas ahí van a producir testosterona. La testosterona va a estar en el líquido intersticial y de ahí se va a distribuir al resto del cuerpo, o también, como ya vimos, ¿no es cierto?, de las células de Sertoli, porque la testosterona necesitamos para dentro del túbulo seminífero y ahí sí va a secretarse también, bueno, no en el túbulo seminífero, sino en la FSH, también es otra hormona gonadotrópica que se secreta en la adenohipófisis. En cambio, la FSH es la que va a estimular directamente a las células de Sertoli, ¿no? Ya vimos, ¿no es cierto? Ahí sí, las células de Sertoli producen, ¿qué nomás producían? Producían la aromatasa, ¿no es cierto?, para que mediante la aromatasa convierte el precursor de la testosterona que viene en estrógenos. O también las células de Leydig, las células de Sertoli también producen ABP, proteína ligadora de andrógenos, no la proteína ligadora de andrógenos, que esta le va a ayudar, ¿no es cierto?, a que coja la testosterona que está en el líquido intersticial, en el espacio intersticial, y de ahí le ayude a todo este proceso de espermatogénesis. Los estrógenos, como les dije, formados a partir de la testosterona. Una característica que me estoy olvidando en la diapositiva anterior. Las células de Sertoli, sobre todo, ayudan a la conversión, ¿se acuerdan? El periodo de diferenciación desde espermátida a espermatozoide es muy vital, es muy importante eso, porque intervenían, ¿no es cierto?, las células de Sertoli como sus tentaculares, protección, nutrición, y cuando ya están en este proceso de conversión, de diferenciación de espermátidas a espermatozoides, ahí sí la célula de Sertoli dice, ya estás espermatozoide maduro, se libera y les libera, ¿no? Entonces, miren, es esto. Los estrógenos que se forman por la testosterona con la ayuda de las células de Sertoli a través de la aromatasa, entonces convierte el precursor androgénico en estrógenos. Obviamente, cuando son estimuladas por la folícula estimulante, las células de Sertoli, ¿no es cierto?, también son esenciales para este proceso, porque se ha visto que dentro del compartimento adrenal hay aminoácidos, iones, andrógenos y estrógenos. Ahí tenemos al estradiol, sobre todo el E2, que es el que se convierte a partir de la testosterona. Y la hormona del crecimiento, miren, la hormona del crecimiento, en cambio, esta es importante porque esta es la que va a promover la división temprana propia, pero de las espermatogonias, ¿sí? Esta es la que va a ayudarla a controlar la función metabólica básica propia en los testículos, y sin esta hormona del crecimiento, la espermatogénesis sería deficiente. Entonces, primero había las células germinativas, ¿no es cierto? De las células germinativas primitivas se convierten en espermatogonias. Y estas espermatogonias van a ser influenciadas por la hormona del crecimiento para que se puedan dividir en más espermatogonias. ¿Sí estamos? Entonces, cuando ya llega la pubertad, si no hay división de espermatogonias, si no hay hormona del crecimiento, no va a haber la división propia de las espermatogonias. La ausencia puede llegar a provocar en el varón esterilidad, ¿sí? Obviamente todo se engloba, ¿no es cierto?, por esta ayuda. Entonces, miren aquí tenemos a la hipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis. De esta adenohipófisis va a ser estimulada desde acá, desde el hipotálamo, provocando, ¿no es cierto?, liberación del GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, y se activa la producción de LH y FSH. La LH va hacia las células de Leydig y esta va a decir produce testosterona.
testosterona importante para el crecimiento, para la división propia de las células germinativas primitivas y el primer paso para la espermatogenia. Y se produce FSH, en cambio esta FSH, su célula receptora es la célula de Sertoli, y esta va a ayudar en todo el proceso de la espermatogenia, pero principalmente en la última etapa de la conversión de espermátida a espermatozoide. ¿Sí? Los estrógenos, obviamente, estimulados también a partir de las células de Sertoli, ya que captan el precursor androgénico y lo convierten en estrógeno, que también es importante para la espermatogenia dentro del túbulo seminal, ¿no? Y la hormona del crecimiento, obviamente, es importante porque va a promover la división propia de las espermatogonias. En resumen, ¿sí estamos? ¿Sí? Entonces, miren, cuando ya han estado en el túbulo seminífero, ¿sí?, va por el túbulo recto, llega a la red de testis y van a recorrer los 6 metros que son del epididimo, hasta donde está sentada la última señorita. Desde la pared, miren, tienen que recorrer los espermatozoides hasta allá, 6 metros. Cada 3 es 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4, 5 y 6, justo 6 metros. Todo eso, ¿no? Habíamos visto que en la mucosa, ¿no es cierto?, que tiene el epidídimo, ¿qué contenía? ¿Qué había? Se me olvidó. Estereocilios, ¿no? Estereocilios que ayudaban al transporte, ¿no? Y de fuera del epididimo también tiene una capa muscular que se contrae. Obviamente cuando pasan, entonces se contrae y eso ayuda al transporte de los espermatozoides. Entonces, miren, se dice que en la cabeza y cuerpo del epididimo las primeras porciones son inmóviles, pero ya en la cola se puede mover. Obviamente el espermatozoide maduro ya es una célula que puede moverse por sí sola, pero si se mueve se va a consumir su energía. Y si se consume su energía, el momento en que se haya eyaculado va a estar solamente de salud. Entonces no van a poder desplazarse para poder buscar al óvulo, nadar, ¿no es cierto?, para buscar al óvulo. Aunque se dice que al estar dentro de las 18 a 24 horas, pueden adquirir la capacidad del movimiento, pero este movimiento va a estar impedido por unas proteínas inhibidoras, ya que el verdadero movimiento que debe ser de los espermatozoides es a partir de la eyaculación. Cuando ya son eyaculados, todavía están cubiertos o protegidos por estos líquidos que vamos a ver para impedir. Ya cuando están a punto de activarse su movimiento, vamos a ver todo eso, ¿no? Entonces, miren, en el epidídimo se va a completar la maduración de los espermatozoides y obviamente también en el epidídimo van a ser madurados, ¿no? Más o menos tardan en terminar ahí su proceso 14 días y están listos con el movimiento para poder recorrer las vías espermáticas, ¿no? Mientras tanto, ¿qué pasa en el epidídimo? Mientras tanto, antes de que sean eyaculados, estos tienen que estar almacenados, ¿no? Se dice que los testículos forman aproximadamente 120 millones cada día. Se forman en cada testículo 120 millones de espermatozoides, ¿sí? ¿Ok? La mayoría, en la última fisiología, está al revés. Dice que se conserva más en el epidídimo que en el conducto deferente. Pero ambos son unidades o conductos de depósito, de almacenamiento, tanto el conducto deferente, no les voy a poner preguntas así, sino dice aquí, acá, digo así. Es la última. Entonces, en ambas estructuras, por eso cuando se hace una vasectomía, todavía la persona tiene que cuidarse, porque todavía hay millones de espermatozoides ahí dentro de la ampolla del deferente, ¿sí? Entonces, si no fuera una zona de almacenamiento, no se quedaría ningún espermatozoide. Entonces, miren, cuando permanecen almacenados, imagínense, pueden mantener su fertilidad por casi cerca de 30 días, es decir, un mes, durante un mes. Entonces, imagínense que si una persona dice, ya me hice vasectomía, estoy tranquilo, en las vías espermáticas mantienen su fertilidad por un mes. Pues miren, si en un mes no pasa nada, no es que se va a volver loco.
O si tienen muchos periodos de abstinencia, tampoco, ¿no? Todo está aquí en la cabeza. ¿Sí? Durante este tiempo de almacenamiento están en un estado de inhibición por múltiples sustancias inhibidoras de las que mantienen inhibido y también están bañados por vesículas de colesterol y proteínas inhibidores. Este dato es importante cuando se empieza a exponer directamente el espermatozoide, ¿no? En cambio, cuando una persona tiene mayor actividad sexual o eyaculaciones excesivas, obviamente su almacenamiento solo dura algunos días, inclusive, miren, algunos días. ¿Okay? Por eso, ¿qué pasa cuando un hombre eyacula? Pues después de terminar la eyaculación, o si tiene varias eyaculaciones el mismo día, ¿qué dice? ¿Qué está? Una persona, ¿qué desea? Botado, cansado, ¿no es cierto? Que se muere de hambre, ¿no es cierto? Tiene que reponer su energía, tiene que alimentarse, ¿sí? ¿Okay? Entonces, no es por eso que es verdad, ahí pues me muero de hambre, tienen hambre, tienen sueño, tienen que recuperar su energía. ¿Ok? Antes de conversar. Entonces, miren, cuando ya pasa esto, obviamente viene el estímulo para que los espermatozoides salgan fuera, y después de la eyaculación, los espermatozoides se vuelven móviles y pueden ser capaces de fecundar al óvulo por un proceso denominado maduración. Pero verá que les dije, la maduración dentro del epidídimo. Ahora, esta es la maduración tras la eyaculación, ¿sí? Cuando ya son eyaculados, las células, miren, todavía las células de Sertoli y el epitelio del epidídimo van a secretar un líquido nutritivo especial que va a contener más testosterona, estrógenos, enzimas y nutrientes que va a ser secretado con los espermatozoides. Miren, yo lo que sé decir aquí es que las células de Sertoli es como, y el epitelio es como que le mandan la loncherita para el camino, ¿no? ¿Ok? Para que sigan, porque si han visto ustedes, si han estado ustedes, han corrido alguna vez en una maratón o han visto una maratón, ¿no? Cada cierto tiempo o cierto kilometraje hay centros de acopio, ¿no es cierto? Para que podamos hidratarnos. ¿Por qué? Y las personas, por ejemplo, los corredores de élite, en cambio ellos tienen sus propias personas que están. ¿Por qué? Porque les compensan con líquidos que tienen unos electrolitos especiales, ¿sí? No es solo agua simple, porque ellos tienen un mayor desgaste por la velocidad, por el ritmo, por algo son competidores de él. En cambio uno cuando voy a la competencia de la ruta de las iglesias, que es lo único que me gusta, de noche, sin sol, hasta caminar, me he ido porque de la primera vez fue chistoso, como anécdota. Nos preparamos, yo tengo una amiga con la que siempre a correr. Ya, yo me preparé, nos preparamos y ya a los 300 metros, mi rodilla. Y yo le dije bien, como tenía que actualizarle, o usted me lleva o yo me llevo. Tuve que caminar, me dolió la rodilla. Y no, pues imagínense que justo le cogió, estábamos flotando suavito, o sea, sin estar, no iba a competir, sino es el gusto de prepararse para poder. Y no corrí, no troté, solo caminé, pero igual hicimos un buen tiempo, caminamos esto. Pero bueno, pero así parece. Para que se inscriban. El otro año fue el único que no me inscribí, ni me había acordado. Yo le dije, estaba pendiente, ¿verdad? De las inscripciones son. Y llega el lunes, usted me va a matar. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no me inscribí? Ni yo tampoco me he acordado. Bueno. El único año que no perdimos. Pero bueno, así es. Es bueno tener amistades para hacer esas actividades. Entonces, miren, es importante, ¿no? Estamos viendo tras la eyaculación, miren, los primeros nutrientes que envían son las células de Sertoli y el epitelio del epidídimo, ¿no es cierto? Que secretan aminoácidos y todos estos nutrientes. Para que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo, es importante primero que sea de características normales, es decir, que sea normalito, que tenga la capacidad de moverse,
Pero el movimiento de este tiene que ser longitudinal y rectilíneo. ¿Sí han visto cómo se mueven los willis? Los píngolos, los renacuajos, ya, que se les dice por eso varios nombres que se les conocen, ¿no? Los willis, ¿no? Idénticos, se mueven, pero idénticos. Ya hemos de ver una proyección de aquí de un espermatograma normal, ¿no? Y obviamente tiene que ser fértil, es decir, que tenga la suficiente carga genética y cromosómica adecuada para que pueda fecundar al óvulo. Y además, que el movimiento flagelar, como les dije, tenga movimiento flagelar longitudinal, rectilíneo, porque ¿qué tal si está en círculos? Dándose vueltas. Ahí está feliz, pero dándose vueltas, moviéndose como loco en su mismo sitio, hasta se da marea, digo yo, ¿no? Bueno, no sé, conciencia tienen, no tienen conciencia. Pero, o que de pronto consumieron su energía y se quedaron así, pero simplemente se murieron, porque ya se consumió su energía, ¿no? Entonces, esos van a quedarse estáticos sin movimiento, ¿no? Es importante que el líquido que los baña a estos espermatozoides sea el adecuado para que pueda desplazarse. Y su desplazamiento, miren, se mueven a esta velocidad entre 1 a 4 milímetros por minuto. ¿Sí se dan cuenta? Imagínense si tuvieran que recorrer los 6 metros. Pobrecitos, ¿no? Pero ¿qué tienen que recorrer? ¿Qué tienen que recorrer los espermatozoides? Solo desde la impulsión y el canal. Eso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mi mano es el cervix uterino y el pene está aquí. Entonces se ha depositado aquí el semen. ¿Cuánto mide el útero y cuánto mide la trompa de falopio? Para que usted se haga una idea de cuánto tiene que recorrer. ¿Cuánto mide el útero? 7 en promedio. 7 en promedio. ¿Y la trompa de falopio? Unos 15 centímetros. O sea, que recorra ya unos 20 centímetros. 20 centímetros, ya, pues ya es una maratón buena, pero que no se va, que puede, ahí sí es una carrera que puede hacer, pero no recorrer, imagínense, cada 6 metros, cada cuánto tendrá que recorrerse, ¿no? Entonces, miren, el líquido, para que la actividad de los espermatozoides sea óptima, es importante que el líquido, lo que los baña, o donde se expone, sea medio neutro y algo alcalino. Cuando es en esta condición, obviamente ahí sí va a ser más fácil la actividad de los espermatozoides. Pero si el líquido que lo rodea es ligeramente ácido, eso va a deprimir al espermatozoide, entonces dará la terapia psicológica. No es eso, ¿no? Entonces, miren, ahí su movimiento, o sea, cuando está bien, va a ser así, se va a mover. Si es medio ácido, va a estar así, como en cámara lenta, ¿no? Y mucho más si el medio es muy ácido, ¿qué pasará? Se van a mover. Entonces, si el espermatozoide se expone directamente a un pH ácido, simplemente se muere. ¿Qué pH tiene la vagina? Ácido, ¿no es cierto? Entonces, si va solito, dice, no, yo estoy bien fortalecido, ¿no es cierto? No necesito de nadie. Se va a morir en el camino. O sea, se muere, se expone al ácido como que se chamuza, por así decirlo. Por eso es importante, por eso es importante que el medio al cual se van a exponer sea o tenga las condiciones adecuadas, medio neutro, algo alcalino, para que pueda desplazarse adecuadamente. ¿Okay? Otra de las cosas que interviene para que aumente la actividad de los espermatozoides es la elevación de la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, aumenta la actividad de los espermatozoides, pero ese aumento también aumenta su metabolismo. Entonces muchas veces está como que loquito, ¿no es cierto? Así. Y que si hace todas estas cosas de manera muy acelerada, va a cortar la supervivencia del espermatozoide. Por eso, miren, la temperatura, por eso los testículos están a una temperatura inferior, porque si estuviera a una temperatura más alta, los espermatozoides maduros que ahí están se exponen al calor y estos aumentan su actividad, y eso, por eso podemos encontrar en un espermatograma espermatozoides muertos, ¿no? Que
que disminuya la cantidad de los espermatozoides en la producción, que no se formen, que estén en el proceso de espermatogenia, pero como están expuestos tanto al calor, de pronto la barrera no protege y eso hace que se deformen, que haya mucha anormalidad, es decir, que se produzcan dos cabezas, una cola, una cabeza con dos colas, haya más alteraciones en la morfología de los espermatozoides, o que de pronto se queden sin movimiento, ¿sí? Porque acortó la supervivencia la elevación de la temperatura. ¿Qué eleva la temperatura en los testículos? ¿Qué podría atravesar esa barrera y elevar la temperatura? Algo que les había mencionado antes. Patológico, claro, pues. La fiebre, una orquitis. Por eso, por ejemplo, en los niños, ¿no? A los que les da orquitis por una inflamación de estas glándulas maxilares, ¿cómo se les llama? Paperas, ¿no? Y estas, como inflaman todas las glándulas, el testículo es una glándula, se le inflamó los testículos y le dio una orquitis. Probablemente cuando llega la pubertad, las células germinales son muy sensibles al calor, pero las células de Leydig sí aguantan el calor. Entonces llega la pubertad y se desarrolla bien todos los característicos, pero de pronto quiero tener hijos y no puedo. ¿Qué pasará? El calor pudo haber dañado las células germinales y nunca pudo tener espermatozoides porque se dañaron las células precursoras. ¿Tiene manera de arreglar eso? Ay, ya no. Es que si ya no tienes las células germinales, hay manera de arreglarlo adoptando. O sea, no podrá tener hijos de su propia ausencia, ¿sí? Entonces ahí o tendrán que acudir a un banco de semen o de otra persona que tenga unas características parecidas, o pedir un donante, ¿no es cierto?, para que haga una inseminación artificial, o adoptar, porque de sus propias células no pueden. ¿Sí? Eso se llama esterilidad, ¿no? Infertilidad, pero cuando hay grados de infertilidad, ahí sí produce, pero en menor cantidad, y ahí sí se puede optar con las mismas células, pero con diferentes métodos para la fertilización. Perdón. Entonces, miren, los espermatozoides les había mencionado que pueden sobrevivir varias semanas dentro de las vías espermáticas del varón, ¿no es cierto? Pero cuando ya son eyaculados, la supervivencia en el aparato genital femenino es solo de 1 a 2 días. Perdón. Entonces, miren, ahí viene la función de las vesículas seminales y de la glándula prostática. Las vesículas seminales, obviamente, en este conducto, ¿no es cierto?, que tienen un túbulo tortuoso y tienen un epitelio secretor de un material mucoide que va a contener prostaglandinas, fibrinógeno, ácido cítrico, fructosa, flavinas y sustancias nutritivas que van a ayudar de algunas maneras para que los espermatozoides puedan fecundar al óvulo. ¿Sí? Aquí en la fisiología, por ejemplo, aquí no les mencionan a las flavinas, pero les estoy dando este dato. ¿Qué son las flavinas? Las flavinas es un pigmento fluorescente. Es por eso que cuando hay... no sé si han visto, se utiliza mucho en medicina legal. Cuando ha habido un caso de violación o algo, ponen la luz así y se ven manchitas amarillas, semen, ojalá de ahí la muestra para ver si es semen y para tratar de ver quién ha sido el causante de eso. ¿Ok? O yo una vez vino así, no se vayan a los moteles. ¿Por qué? Parece todo limpio. Hacen esa luz y están las sábanas blancas, amarillas, con manchas amarillas. Qué asco. Entonces, mejor evito. Mejor no. Entonces miren, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hacen? Las vesículas seminales van a vaciar su contenido después del vaciamiento del conducto deferente, es decir, el conducto deferente se contrae, ¿no es cierto?, y está llevando espermatozoides. Entonces miren, aquí sí ven todos, ¿no? Entonces miren, el conducto deferente se contrae
la ampolla y al conducto eyaculador. Entonces, en la uretra prostática ya están llegando, ¿no es cierto?, espermatozoides, ¿sí?, con el líquido de que mandan las células de Sertoli y el epitelio del epitelio, ¿no es cierto? Y aquí viene acá la uretra prostática. Entonces, las vesículas seminales que están aquí afuera, estas son las últimas en contraerse. Simultáneamente se contrae el conducto deferente con la glándula prostática. Entonces, miren, aquí mis manos, pensemos que esta es así la próstata, pero mis manos, esta es la uretra prostática, ¿no? Entonces, viene líquido, espermatozoides, viene líquido de la próstata que está ahí mismo, y luego al último viene el líquido de las vesículas seminales, y miren cómo se produce el abombamiento de la uretra prostática, ¿sí? Entonces ahí vienen las contracciones para sacar el líquido fuera. Ya vamos a ver eso en el acto sexual masculino, ¿no? Hemos de ver. Entonces, miren, es aquí, ¿no es cierto? Se contrae primero el conducto y llega por el conducto eyaculador a la uretra prostática. Y se contraen las vesículas seminales también después de que se contrae el conducto deferente. Habíamos dicho que tiene prostaglandinas. ¿Y qué hacen las prostaglandinas? Miren, reaccionan con el moco cervical del cervix uterino para hacerlo a este líquido seminal más receptivo y de esa manera ayude o facilite el movimiento de los espermatozoides. ¿Y qué hacen también? Provocan un peristaltismo inverso del útero y trompas para que facilite el avance de los espermatozoides en busca del óvulo. Entonces, miren, normalmente el útero se contrae cuando ya no ha habido una fecundación. El endometrio se desprende mediante la menstruación cada 28 días, ¿no es cierto? Se engrosa y menstrua. Y obviamente para vaciar el útero se contrae. Esos son los movimientos peristálticos, pero de expulsión, que saque fuera del cuerpo. El peristaltismo inverso es esto, como que le succiona. Entonces, las prostaglandinas que han llegado aquí al cervix es como que le hacen, miren, les atrae, ¿ya? Por eso dicen un peristaltismo inverso para que puedan avanzar los espermatozoides al óvulo, en busca del óvulo. Y obviamente reaccionan con este moco cervical que hay aquí, que impediría, porque tiene un pH ácido, ¿verdad? Entonces eso impediría que el movimiento, entonces las prostaglandinas como que neutralizan eso, ¿sí? Por la acción de las vesículas seminales. Entonces, miren, por eso también se ha investigado que, por ejemplo, las personas que han tenido relaciones sexuales durante la menstruación les alivian los cólicos menstruales a las mujeres por la acción de las prostaglandinas. Pero no es lo más recomendable, sí, más recomendable. Pero sí hay estudios de eso evidenciando que las prostaglandinas provocan el peristaltismo inverso, obviamente le va a aliviar el dolor menstrual del cólico, de la contracción uterina. Miren, peristaltismo inverso, ¿no? Otra de las funciones, recordarán que, bueno, después ya les voy a decir, ¿no? La glándula prostática, en cambio, produce un líquido poco denso y lechoso, ¿sí? Este es el que le va a dar la coloración blanquecina al semen, porque contiene altas cantidades de calcio, tiene el ion citrato, ion fosfato, profibrinolisina y la enzima de la coagulación. También tiene antígeno prostático específico, tiene zinc y la glándula prostática, ¿no? Entonces, miren, la cápsula de la glándula se contrae al mismo tiempo que el conducto deferente. Entonces, como decíamos, ¿no? Se contrae el conducto deferente y se contrae la glándula prostática y vienen los líquidos de la uretra prostática. Y esta glándula prostática es la que va a contribuir con la alcalinidad del semen, ¿sí? ¿Recuerdan que el líquido tiene que ser algo neutro y algo alcalino para que puedan movilizarse los espermatozoides? Porque si se exponen directamente en lo ácido, que es del cervix, se mueren, ¿ok? Y antes de eso, ¿cómo creen que se cuidaban las personas? Miren, el pH vaginal tiene entre el 3.5 a 4, es un pH ácido. ¿Cómo creen ustedes que se cuidaban las personas antes de que existan ahora los anticonceptivos? ¿Qué tendrían que hacer? Que el pH sea ácido, pero que sea más ácido. ¿Qué
se ponían? Limón. ¿Ponían limón? Sí. Pero sí. ¿Qué dicen las abuelitas para que se mantenga bien? Hazte un lavadito con vinagre. Miren, eso es de hace miles de años. ¿Cómo curaban las heridas? ¿Y el vinagre qué es? A ver, chicos. El vinagre, si saben hasta bíblicamente cómo sanaban las heridas. Con vinagre y aceite de oliva. ¿Y por qué el aceite de oliva? Eso provoca una película de protección. Y el vinagre es antiséptico, antibacterial. Miren, wow. Miren, lo de antes. Si usted va y ve, todo está ahí. Es increíble. Entonces, miren, se ponían antes hisopos o telas impregnadas de vinagre en la vagina, pero obviamente depende de la concentración, sino también se provocaban quemaduras. ¿Ya? Por eso los primeros anticonceptivos eran poner un pH ácido, los famosos despermicidas. Alteran el pH y lo vuelven más ácido. De esa manera evitan, se disuelve el cóagulo seminal y los espermatozoides con ese pH ácido se murieron. Pero obviamente habían espermatozoides que estaban bien protegidos de ahí, no era el anticonceptivo más eficiente. Ahora sí tenemos, ¿no es cierto? Se bloquea para que el pH no se provoque la ovulación. ¿Okay? Entonces, miren, el líquido del conducto deferente, que también tiene un ácido cítrico y metabolitos, también da acidez, los líquidos que vienen desde el conducto deferente. Pero para que la motilidad óptima de los espermatozoides sea la adecuada, el pH mezclado tiene que ser entre 6 a 6.5. Ahí es cuando la actividad de los espermatozoides es la más adecuada y pueden moverse, ¿no? Los espermatozoides alcanzan la motilidad máxima en este pH entre 6 a 6.5. La alcalinidad neutraliza los ácidos para que facilite y pueda fertilizar los espermatozoides al óvulo. Entonces vamos a ver todos los componentes del semen. Hemos visto, del conducto deferente, miren, solo contribuyen el 10% que viene con los espermatozoides y los líquidos que vienen de todas las secreciones, células de Sertoli, epidídimo y conducto deferente. ¿Sí? La vesícula seminal contribuye con el 60%, hay otras literaturas que mencionan hasta el 70% de líquido, y la glándula prostática con el 30% de líquido seminal. Todo esto son los componentes del semen. Entonces, miren, 60 vesículas seminales, 30 glándula prostática, 10 de conducto deferente y los espermatozoides que vienen de las vías espermáticas, y se ha restado un 1% que mencionan a las glándulas bulburetrales con el líquido preseminal. Pero recordemos que el líquido preseminal, pre-semen, no va a tener espermatozoides, es un líquido transparente, mucoso, que va a provocar la lubricación, ¿no? Entonces, miren, el líquido prostático, que tiene el aspecto lechoso por la cantidad de calcio que tiene, y todo el semen mezclado dentro de la uretra prostática va a tener un pH de 7.5. Entonces, miren, el 7.5 mezclado con el pH 4 de vaginal, ahí va a dar un pH más o menos entre 6 a 6.5, que es donde va a empezar para que pueda moverse, ¿no? Cuando se produce la eyaculación, los líquidos seminales que se quedan aquí en el fondo de la vagina van a permitir quedarse porque el fibrinógeno que tiene las vesículas seminales ayuda a mantener el semen en lo profundo de la vagina y que no se chorre. ¿Sí? La próstata no se chorre, no se salga. Eso ayuda a mantener. Y antes de que los espermatozoides puedan moverse, miren, todos los líquidos, la acción de la glándula prostática tiene una enzima de la coagulación y también tiene profibrinologina. Entonces, se forma primero un coágulo seminal
Es decir, que los espermatozoides están protegidos dentro de este coágulo seminal. Pero este coágulo tiene que lisarse, disolverse, entonces acciona la profibrinolicisina para alisar ese coágulo entre 15 a 30 minutos. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Sí estamos atentos? Entonces, se ha alisado ese coágulo entre 15 a 30 minutos y ahí sí empieza el recorrido de los espermatozoides. Son los múltiples cambios que presenta el espermatozoide para fecundar al óvulo, que dura entre 1 a 10 horas. A ese proceso se llama capacitación del espermatozoide. Miren, siguen capacitándose. Miren, ha llegado el módulo de la capacitación. ¿Sí? Entonces, miren, esta capacitación hace que todo lo que les he dicho, vamos a ver aquí cómo influye. Los líquidos del útero y de las trompas de falopio eliminan factores inhibitorios, es decir, rechazan a los espermatozoides y sus componentes. Pero ahí que accionaba, que se mantenía reprimida. Pero accionan, ¿qué reaccionaba con el moco cervical? Las prostaglandinas. Entonces, ahí sí les neutralizaba, se daba un perisaltismo inverso y eso facilita para que los espermatozoides puedan moverse. Dentro de las vías espermáticas, les dije que los espermatozoides están bañados por vesículas de colesterol. Pero obviamente acá ya no están dentro de las vías espermáticas, están en el cervix, en el útero o en las cercano al óvulo. Entonces, miren, poco a poco va perdiendo el exceso de colesterol, ¿sí? Y al hacerlo, permite liberar las enzimas para que se exponga la cabeza del espermatozoide, la acrosoma, ¿ya? Esto también hace que las membranas, ¿verdad? Recuerden que el espermatozoide tenía una cabeza, un cuerpo y una cola. En la porción intermedia del espermatozoide, aquí está. Este es el espermatozoide. Aquí tenemos un testículo, pero va a ser un espermatozoide ahora. Entonces, miren, aquí, ¿no es cierto? En esta zona, en esta parte intermedia, estaba la zona donde había depósitos de mitocondrias. Y esto que rodea la cola, el axonema, tiene una membrana. Entonces, esa membrana se hace permeable, se abren entre las mitocondrias, ingresa calcio y eso permite que se active el movimiento del latigazo de la cola para que éste pueda desplazarse y ir en busca del óvulo. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tenemos el núcleo, el acrosoma, el cuello, la porción intermedia con el depósito de mitocondrias. Entonces, miren, todo este espermatozoide está bañado por esas vesículas del colesterol. Como ya se expone, porque se está empezando para que pueda nadar, entonces se expone, ingresa calcio acá y se activa el movimiento del latigazo para que pueda la cola, el flagelo, desplazarse de adelante hacia atrás y pueda moverse el espermatozoide. Obviamente aquí miren, en la cabeza del espermatozoide vamos a tener enzimas hidrolíticas como la hialuronidasa, la acrosina, la tripsina, siendo esta primera la más importante, ¿no? ¿Qué hace la hialuronidasa que está en el acrosoma de los 2 tercios anteriores de la cabeza del espermatozoide? Esta es la que va a despolimerizar los polímeros de ácido hialurónico del cemento intercelular que mantiene unidas a las células de la granulosa en el ovario. Y las enzimas proteolíticas, en cambio, van a digerir las proteínas o los elementos estructurales de los tejidos que permanecen adheridos al óvulo. Entonces, miren, antes de que el espermatozoide pueda fecundar, tiene que disolver todas las células de la granulosa y después penetrar la densa cubierta del óvulo, que es la zona pelúcida. Y la hialuronidasa se abre camino entre estas células de la granulosa para poder alcanzar. Entonces, miren, aquí tenemos la zona pelúcida del óvulo, tenemos el espacio perivitelino y aquí tenemos gránulos corticales y obviamente aquí está el óvulo con todo su material cromosómico y genético, ¿sí? Entonces, miren, una vez que el espermatozoide se mueve y ya llega al óvulo, primero se fija.
se fija a la zona pelúcida. Se liberan las enzimas, ¿no es cierto? Y la hyaluronidasa y las enzimas proteolíticas van a digerir la zona pelúcida y esto permite que avance y que pueda ingresar el espermatozoide. Y el momento en que ingresa el espermatozoide, miren, estos gránulos corticales se produce liberación de calcio y esto hace que los gránulos corticales vayan al espacio perivitelino. ¿Sí me entendieron? Bueno, ya vamos a repetir. Despacito, vamos. Capacitación. Capacite nos dice. Miren, entonces, espera. Tenemos en el acrosoma la zona, ¿no es cierto?, la hyaluronidasa y las enzimas proteolíticas, que van a fijar primero al espermatozoide, ¿no es cierto? Primero ya se ha activado el movimiento flagelar, porque a la membrana, ¿no es cierto?, ingresa calcio y esto hace que empiece a consumirse energía para que se pueda mover el espermatozoide y ir en busca del óvulo. Cuando ya llega el óvulo, obviamente, hay un montón de espermatozoides así, miren, que están en busca, pero solamente el más capacitado ingresará y penetrará al óvulo. El que vino y dijo, esta loncherita sí me sirve porque estoy... Entonces, ese será... Entonces, siéntase usted afortunado porque somos del 1 de 400 millones de espermatozoides eyaculados. En una eyaculación van 400 millones, una eyaculación normal, 400 millones de espermatozoides. Y nosotros somos de ese uno, miren, cada uno. Entonces, miren, para que se dé la fecundación, obviamente el espermatozoide se abre paso por las diferentes capas que protegen el óvulo. Y al terminar este proceso, el óvulo lo engulle para que se forme una sola célula y se mezcla tanto el 50% del material cromosómico de la madre, que siempre va a tener un cromosoma X, y el 50% del material cromosómico del padre. Si es X, sexo genético, mujer. Si es un X como un Y, un varón. ¿Sí? Entonces, miren, ¿ok? Al mismo tiempo sus cromosomas se unen, ¿no es cierto? Y se forma una célula diploide. Célula ploide y célula ploide, célula diploide. Ya 46 cromosomas, 92 cromátidas, 92 moléculas de ADN. ¿Ok? Entonces, miren, ¿por qué solo penetra un espermatozoide al ovocito? Se dice que es muy raro ver que haya más de un espermatozoide que pueda penetrar al óvulo, o sea que sí hay, pero es raro. Yo cuando leí esto dije, digo, veamos, busquemos. Entonces, se ha visto que pueden haber, que fecunden, pero pueden dar alteraciones en generalmente personas que son gemelos idénticos, ¿no? Resulta que un gemelo idénticos aquellos que tienen un óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide, pero esta célula se duplicó en 2 idénticas. Gemelos idénticos. Por eso ellos comparten la misma placenta y el mismo saco amniótico, ¿ya? Pero a veces los gemelos no se separan completamente y comparten parte de la cabeza o del tórax. Entonces son los gemeses que les llaman, ¿no? ¿Okay? Que puede darse. En cambio los otros, los gemelos, o hay otra variedad de mellizos, entonces son en cambio 2 óvulos que han sido fecundados por 2 espermatozoides, o 3 óvulos por 3 espermatozoides, o así, y cada uno tiene su placenta y su saco amniótico. Por eso nacen un hombre, una mujer, o 2 hombres, 2 mujeres, y así. Y cuando nacen los octillizos, ¿qué será? 8 óvulos. Entonces, implantaron, para ver si algunos implantes implantaron los 8 óvulos que dicen ahí. Generalmente, los padres que están buscando tener hijos les pasa eso. A falta de uno, pasan 8 octillizos. No podría. Hasta donde yo sé, no he visto no mellizos. Aquí viven, ¿no? Entonces, miren, cuando ya penetra el óvulo, el espermatozoide al óvulo, ¿no es cierto? Se han liberado las enzimas que digieren esta zona pelúcida, y cuando el momento en que atraviesa o ingresa, ¿no es cierto?, atraviesa el espacio perivitelino,
ahí la membrana del espacio perivitelino, como vimos acá, aquí, se libera calcio y esto hace que estos gránulos corticales vayan al espacio perivitelino. Cuando eso sucede, ya se forma una especie de barrera para impedir que otros espermatozoides puedan ingresar al óvulo. ¿Sí? Entonces esto es lo que hace, miren. Entonces, dado que le penetra al primer espermatozoide, produce varios cambios en el óvulo, provocando la salida de calcio y la eliminación por exocitosis de los gránulos corticales al espacio perivitelino. Entonces ahí se forma esta barrera, impidiendo que otros espermatozoides puedan ingresar al óvulo, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos visto lo que es la espermatogenia normal. Vamos a ver algunas anormalidades, ¿no? ¿Qué provoca anormalidad? Habíamos mencionado primero la temperatura. La temperatura puede acelerar el metabolismo, pero acortando su supervivencia. Entonces pueden dar, una de las patologías que puede darse eso es la criptorquidia, ¿no? Habíamos mencionado que los niños, sus testículos deben estar en el escroto hasta antes de los 2 años de edad, ¿no? Si se quedaron ahí o algo y si le operan tarde, podemos ver que podría afectar porque se quedan a una temperatura corporal diferente. Entonces, eso puede ser uno de los factores, ¿no? ¿Qué hace el calor? Puede provocar oligosospermia. Oligo, disminución en la cantidad de espermatozoides. Como les decía, normalmente se produce en una eyaculación, va casi cerca de 400 millones de espermatozoides en una eyaculación. La cantidad de semen puede ser entre 2 a 5 mililitros de todos los componentes del semen, incluidos los espermatozoides. A veces puede haber una disminución de esta cantidad del semen y la mínima cantidad que se requiere para que pueda fecundar normalmente son 20 millones por mililitro. Yo tengo un video en el cual, según Kruger, se necesitan menos de 15 millones de mililitros, se le considera oligospermia, ¿no? Oligospermia o oligosospermia, que es lo mismo, ¿no? Otra de las alteraciones que puede provocar es la teratospermia o teratosospermia. Eso es, en cambio, alteración en la morfología, es decir, que se formaron espermatozoides anómalos. Cabezas grandotas con una cola chiquita y esa pobre así nunca va a llegar a fecundar. Las personas, todos los varones tienen un grado de teratosospermia, pero este no tiene que ser inferior al 15% de normalidad. Ahí hay teratosospermia leve, moderada o severa. Y la oligospermia también puede ser leve, moderada o severa. Ya vamos a ver los videos. Y lo que afecta, en cambio, al movimiento se les llama astenospermia o astenosospermia. Les dije que el movimiento debe ser longitudinal y rectilíneo, pero si se mueve en círculos o no se mueve, tenemos alteraciones en el movimiento. Y si se hace un espermatograma y dice sin espermatozoides, eso se llama asospermia. Sin permia, sin espermatozoides. ¿Sí? Sin espermatozoides. Asospermia. Eso es lo que se espera ver luego de una vasectomía. O si una persona ha sufrido, hoy también el COVID está dando problemas en la fertilidad en el varón. Las personas que han tenido problemas con orquitis, elevación de la temperatura y afectado a los testículos tras un proceso infeccioso, se está viendo resultados en la fertilidad masculina. Otra de las cosas que puede afectar la temperatura normal en el escroto más o menos es alrededor de 34 grados centígrados. Cuando una persona tiene varicocele, ¿se acuerdan qué es el varicocele? Las varices en el cordón espermático del plexo pampiniforme. Las venas que hacían enfriaban la sangre arterial que venía directo desde la aorta a través de la arteria testicular. Entonces imagínense que las venas se dilaten. Entonces va a disminuir, puede disminuir el proceso de enfriamiento. Por eso las personas que tienen varicocele podría provocar alteración en un 30% de la fertilidad masculina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando aumenta el plexo pampiniforme, entre comillas, la temperatura normal en el escroto estaría a 38 a 38,6 grados centígrados. Es una temperatura muy alta. Y si las células espermatogénicas son muy sensibles al calor, entonces miren,
puede afectar en cuanto a la cantidad y en cuanto a la morfología, porque la temperatura provocaba, ¿qué provocaba? ¿Qué provocaba la temperatura? Eso. Es que tenía una pregunta. O sea, por ejemplo, es que era una pregunta hipotética, pero se supone que la temperatura normal de, o sea, que el escroto está como que afuera porque la temperatura interna es más alta, entonces necesita que haya esa temperatura normal de 34 grados centígrados. O sea, ¿qué pasaría si, por ejemplo, un hombre se mete a unas aguas termales o a un lugar? Pero no va a estar viviendo solo en esas aguas. No, pero o sea, me refiero a que durante ese momento, por ejemplo, si es que eyacula, o sea, después de eso, ahí estarían muertos. No muertos. O sea, no muertos. Ahí actúan las células de Sertoli. No les suena la pregunta, porque ¿qué pasaría, no es cierto? Entonces, si estamos diciendo que la temperatura, obviamente los espermatozoides que de pronto se están formando pueden, pero recuerden que se forman millones y millones todos los días. Me refiero solamente a ese poquito. En ese podría haber alguna alteración, pero por eso ahí están las células de Sertoli, pobrecitas, ¿no? Protegiendo, cubriendo. La bolsa escrotal por eso está relajada totalmente, porque trata de enfriar y compensar eso, ¿no? Pero no se va a quedar en esa temperatura todo el tiempo, sino se va a chamuscar, por eso se vuelve rojo. Aumenta la presión arterial, por eso una persona que tiene una presión alta no puede estar más de 15 minutos inmerso. O los niños pequeñitos, por eso dice que si tienen bebitos, no les metan tanto al agua termal, está muy caliente, porque ellos todavía no provocan su proceso de enfriamiento normal y les puede dar una hipertermia por estar mucho tiempo en el agua, o les puede dar convulsiones, como que le sube la temperatura, como que le da una fiebre, y por no saber regular su temperatura necesita de ayuda, ¿no? Pero podría provocar, o sea, eso es lo que acelera el metabolismo, acorta la supervivencia, pero, por ejemplo, las personas que trabajan, las personas que trabajan algo que puede alterar la temperatura también son las ondas ionizantes. Los que toman rayos X, los que trabajan, los tecnólogos en imagen. Si han visto, fijarás en ellos, llevan un cuadradito aquí que se llama dosímetro, que mide la cantidad de radiación ionizante. Eso es parte de su equipo de protección personal. Y cada mes mandan a medir los dosímetros. Entonces, si están en una curva muy alta, les dicen, ¿sabe qué? Usted ahorita tiene que descansar y no puede ingresar al equipo de rayos X. Se va, les mandan a ecografía o lo que sea, pero no puede estar. ¿Por qué? Porque eso afecta a todas las glándulas. Por eso, cuando uno va a tomar rayos X, por eso le dicen, mujeres embarazadas, no aquí. Cuando uno va a trabajar, o cuando voy a hacer y utilizo intensificador de imagen, me pongo primero, aunque no me pongo el resto, pero me pongo para la tiroides, ¿no? Un collar cervical de plomo y el traje que me cubra todas estas estructuras, porque aquí hay mamas, hay ovarios, en los hombres testículos, glándulas que pueden afectarse y pueden causar alteraciones, aunque se sabe que muchos factores, incluso una persona desnutrida podría afectar a la fertilidad masculina. Por supuesto, si no hay nutrientes, ¿cómo se van a alimentar? Van hacia las zonas más vitales, ¿sí? ¿Okay? La criptorquidia y varios factores que pueden, por ejemplo, esto está más descrito en la histología también de Ross, mencionan bastante esto, ¿no? Varios factores, deficiencia de la 5-reductasa, alteraciones genéticas, cromosómicas que pueden afectar también a la fertilidad. Una de ellas les estoy diciendo de esta patología que son los varices, cómo afecta, ¿no? Entonces, miren, la criptorquidia, obviamente, si el testículo se ha quedado alto, se queda a una temperatura corporal, están los pobres espermatozoides, e incluso, ¿no es cierto?, las personas que han quedado con estos testículos altos pueden provocar alteraciones en no producir la cantidad adecuada de espermatozoides, y después también, a futuro, podrían hasta hacerse testículos tumorales. Ya. Veamos aquí. Aquí vamos a ver un espermatograma normal, ¿no? Cómo se mueven los espermatozoides normales. Este es un espermatograma normal. Entonces, miren, antes de ponerles el play, vamos a ver, ¿no? Cómo tienen, ¿no? Su cromatina, su cuello, su pieza intermedia y su flagelo o su cola, ¿no? Miren cómo se mueve.
rapidísimos, ¿no? Los wili. Y aquí podemos ver siempre hay quietos y con alteraciones, ¿no? Los pobres están recalculando. Aquí vamos a ver otro video. Este está un poquito más. Y siempre des en cuenta, miren, aquí hay espermatozoides con cabezas muy grandes o muy pequeñas. Por ahí tienen uno que se sabe quedar quieto, como sin movimiento, alteraciones en la cabeza o en el cuello, ¿no? Que se puede dar. Miren. La cola. Entonces, bueno, aquí es más Aquí no se fácil. les ve la cola. Entonces, miren, aquí peces quietos, que están quietos. ¿No? Por ahí se les ve también alteraciones en el movimiento, en la movilidad. Ese está quieto, mira. Ese sí está quieto. Miren, ahí vamos a acercar un poquito más y les vamos a ver más cerca. Ahí sí. Aquí está el progresivo verse, tiene una cola extremadamente larga. Miren, una cabeza media deforme con un cuello y muy pesado, no se mueve. Aquí está una deformidad en la cabeza un poco chueca. Vea esta cola. Está flaco. Está desnutrido. Miren esta cola larga, es de oro. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso, Doc, que está ahí en este? A ver, ¿dónde? Eso ahí grandote. Que parece como una vaso. A la derecha. A ver, ¿en dónde? A la derecha. Más, ahí, más abajo. 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 A la Más a la derecha. A la a la derecha. A ver, enséñale usted, no veo. Esto. Eso. Que se está chocando contra Sí, puede ser citoplazma. Esto de aquí, dice. Sí. Sí, son los medios de contraste o a veces también pueden haber específicamente que sea, no sé. Que se comen eso. Sí. El alimento. Todo que se mueve, mire. Ajá, se mueve. Desde el óvulo. Sí, es como una. No sé si era una vacuola. Pasan por ahí. Miren, aquí también. Alteraciones también, porque a veces pueden haber vacuolas, ¿no es cierto?, dentro de la cabeza del esperma. Eso es en cuanto a la normospermia, que es un espermatograma totalmente normal, ¿no? Ahora vamos a ver sobre la oligospermia. Aquí, como les decía, lo normal es, a ver chicos, lo normal es 20 millones según esta clasificación, son 15 millones según Kruger, ¿no? La oligospermia. La oligospermia es una alteración en la que el hombre presenta un menor número de espermatozoides. A partir de una concentración de 15 millones de espermatozoides por mililitro en una muestra de semen, se toma como normalidad. Valores por debajo se considera oligospermia. Existen distintos tipos de oligospermia dependiendo del grado de afectación: leve, moderada y severa. La oligospermia leve es la concentración espermática que se sitúa entre 14 y 5 millones de espermatozoides por mililitro. Por su parte, la oligospermia moderada se encuentra en valores comprendidos entre 5 y 10 millones de espermatozoides por mililitro. Mientras que la oligospermia severa cuenta con menos de 1 millón de espermatozoides por mililitro. Los con esta alteración pueden conseguir la concepción mediante las siguientes técnicas de reproducción asistida. Una de ellas es la fecundación in vitro, donde se pone en contacto directo el óvulo con los espermatozoides para facilitar la fecundación. Este método se utiliza en los casos de oligospermia leve o moderada. En la técnica ICSI, el espermatozoide seleccionado se introduce directamente en el óvulo, produciéndose la fecundación. Esta técnica se utiliza con oligospermia severa, ya que no hay suficientes espermatozoides como para garantizar la eficacia de la fecundación in vitro.
es la inseminación artificial. La inseminación es en cambio coger el semen e introducirle directamente a la mujer, ¿no es cierto? Para que como que estuviera eyaculando, ¿ya? La fecundación in vitro es en cambio aparte, ¿no es cierto? Le exponen al óvulo directamente con el mismo líquido seminal de la persona, con sus propios, para que fecunde, en casos de oligospermia leve o moderada. En cambio, cuando hay una oligospermia severa, la técnica es en donde escogen, imagínense cómo están trabajando para escoger el espermatozoide más idóneo que aparentemente tenga las características normales y le ayuden, como decir, penetrando ya directamente en el óvulo, ¿no? Y aún así a veces hay fracasos. Son cosas muy costosas también, ¿no? De ahí vamos a la teratosospermia. En cambio, la teratosospermia es... La teratospermia o teratospermia se trata de una alteración seminal en la morfología de los espermatozoides es anormal. En todos los hombres existen espermatozoides con morfología anormal sin que esto represente un problema para su fertilidad. El problema de los hombres con teratospermia es que tienen niveles muy elevados de espermatozoides anormales, que son incapaces de llegar hasta el óvulo o de penetrar en su interior. Existen dos criterios distintos para evaluar la calidad seminal. Criterio de Kruger. Se padece teratospermia cuando se tienen menos de un 15% de espermatozoides normales. Criterio de la Organización Mundial de la Salud. Se padece teratospermia cuando se tienen menos de un 4%. Esto ha cambiado, ¿no? En la OMS ahora se considera entre el 7 y el 10% de normalidad. De espermatozoides normales. Para estudiar la forma de los espermatozoides se observan las siguientes partes. La cabeza debe tener una forma ovalada con un contorno regular. Pueden existir vacuolas, pero en ningún caso deben superar el 20%. El cuello es la pieza intermedia. Su función es unir la cabeza con la cola. Su longitud es 1,5 veces la cabeza y debe tener un grosor intermedio entre los elementos que unen. La cola es la región más larga y fina del espermatozoide. Las alteraciones se pueden producir en cualquier región del espermatozoide. Se puede encontrar espermatozoides con dos cabezas, cabeza reducida, cabeza muy grande, con la forma de la cabeza alterada, sin cuello, con el cuello muy largo, con el cuello desplazado hacia un lado, con la cola muy corta, con la cola excesivamente larga, con dos colas o formas extrañas en la cola. Existen tres tipos distintos de teratospermia. Se clasifican según el grado de afectación midiendo el porcentaje de espermatozoides normales. Teratospermia leve. Entre el 10 y el 14% de los espermatozoides son normales. Teratospermia moderada. Entre el 5 y el 9% de los espermatozoides son normales. Teratospermia severa. Menos del 4% de los espermatozoides son normales. Es posible tener hijos propios con teratospermia, pero se debe recurrir a la reproducción asistida. Las opciones de tratamiento son las siguientes. Para hombres con teratospermia leve y cuya pareja tenga menos de 35 años, se recomienda la inseminación artificial. Para hombres con teratospermia moderada o cuya pareja tenga más de 35 años, es recomendable llevar a cabo una fecundación in vitro. Para los casos más problemáticos, hombres que padecen teratospermia severa, sería necesario recurrir a una ICSI. Miren, ¿no? Interesante. ¿Sí les pareció interesante? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Quieren quedarse hasta ahí o Sí, hasta ahí. están cansaditos? Sí. Porque nos falta el acto sexual masculino, las funciones de la testosterona y el eje hipotálamo. Ya acabaron de ver. No se acabamos. De ver en una clase para... Tengo una clase. En una clase. Una clase solo. En una clase, si vamos así, ¿qué vuelve? Ya está volviendo. Y aún así, miren, con ustedes. Entonces, la próxima semana damos hasta aquí, ¿no? Hasta lo que hemos visto. Y ahí continuamos con lo que vemos del acto sexual masculino. Ya les envié también las tareas para el grupo. Sí. Para anatomía, participación, para fisiología se abre el 25, 24, creo de enero. Para fisiología y anatomía ya está abierto. Entonces,
Listo, entonces cualquier novedad estaríamos